Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Jeremías capítulo 23. Este capítulo es dedicado a los pastores, aquellas personas que en el tiempo de Jeremías y hoy en nuestros tiempos se dedican o su función es cuidar a las ovejas del Señor, a la grey del Señor, a la congregación, a la iglesia, a los miembros, a todo aquel creyente que esté bajo su cobertura. Y estos pastores del tiempo de Jeremías, y tristemente no puedo decir que hoy no pasa esto porque sí pasa y pasa mucho. Estos pastores se habían dedicado a dispersar a las ovejas de Israel en lugar de juntarlas. O sea, en lugar de cuidarlas, protegerlas, alimentarlas, las dispersaban y les decían, váyanse y adoren a Baal, a Astarot, a otros dioses que tenían en aquellos tiempos. Y ellos fomentaban toda esta idolatría. Y Dios les habla y les dice, ustedes van a ser sustituidos por pastores que hagan realmente su función y su trabajo, pastores que realmente cuiden, apacienten, alimenten, protejan a las ovejas del rebaño del Señor. Y Jeremías expresa su sentir. Ya sabemos de antemano que Jeremías durante todo el libro es un profeta muy melancólico, muy emocional. No lo hablo negativamente, sino que él expresa su corazón y sus sentimientos con respecto a la situación del pueblo y se duele por todo lo que la nación estaba viviendo. Y en este capítulo, en el versículo 9, él dice que está quebrantado, que está triste, que está muy conmovido por todo lo malo que estaban haciendo estos pastores, porque eran muy hipócritas. Y desgraciadamente la hipocresía que ellos practicaban, el pueblo de Israel la estaba aprendiendo, el pueblo de Israel estaba haciendo conforme estos pastores estaban haciendo. Estos pastores decían a los malos, va a haber paz, tú no te preocupes, todo va a estar bien. Y a los soberbios y pecadores y de otro tipo de pecadores les decían, Dios te va a prosperar, te va a ir muy bien. Y tristemente hoy escuchamos casi el mismo tipo de predicación a aquellas personas, pues que no quieren cambiar y que traen dinero a la congregación. Muchos pastores les soban la espalda nada más y les dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero eso está mal. Eso no está bien, porque la palabra de Dios tiene una función de confrontar, de incomodar, de inquietarnos, de no dejarnos en paz hasta que cambiemos aquel mal hábito, hasta que dejemos de pecar, hasta que volvamos y nos quebrantemos delante de Dios y nos arrepintamos. La palabra de Dios tiene esa función. Dice el versículo 29 del capítulo 23. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Sí, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios confronta con el pecado, pero también transforma, cambia, mejora la situación, nos lleva al arrepentimiento. Una vez aprendí que hay dos tipos de personas en las predicaciones, las que se enojan y las que se alegran. Las que se enojan es porque le diste al clavo y no quieren cambiar y no quieren dejar su pecado y sus malos hábitos. Y entonces se molestan por la predicación que has dado. Pero hay otras que también les diste en el clavo, les dijiste sus verdades, bueno, la palabra de Dios los confrontó, pero se alegran porque ha llegado la salvación a su corazón y a su vida. O sea, son personas que se han arrepentido y que están dispuestas a cambiar y se alegran porque su vida va a ser diferente. Entonces, la palabra de Dios tiene esta función de incomodar, de inquietar. No tengamos miedo de predicar la palabra de Dios. No tengamos miedo de dar un consejo, aunque sea simple y sencillo, bajo las escrituras. Tengamos valor de predicar la palabra de Dios. Este capítulo nos enseña que debemos instruir, aconsejar, enseñar, predicar bajo las escrituras, la palabra de Dios y no la palabra de otros. Pero también nos enseña que como oidores de predicaciones, de estudios, de lo que sea que tú escuches, debemos aprender a filtrar la información que escuchemos a través de las escrituras. Incluso estos devocionales, si yo digo algo que no va de acuerdo de las escrituras, deséchalo.
Si tú escuchas una predicación que hay algo que te hace, que te da comezón, que no te deja estar en paz, que tú dices, bueno, esto que estoy escuchando como que no tiene sentido y no va conforme a las escrituras, deséchalo. Pero para poder hacer eso necesitamos leer las escrituras, necesitamos escudriñarlas, estudiarlas. Así es que hoy te invito a que leas este capítulo 23 de Jeremías, pero si puedes, lee un poco más. Estudia, escudriña las escrituras, porque en ellas vas a encontrar vida eterna. Y aprende a discernir toda la información que recibas en base a las escrituras. Espero que este devocional haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mi vida. Que Dios te bendiga y que Dios te use a donde quiera que vayas. Nos vemos pronto.